Dios Todopoderoso, te hemos cantado nuestra oración, mi Señor, y es que llenes este lugar hoy, que nos inundes con tu presencia, Señor. Y no hablamos de este edificio, Señor, sino hablamos del corazón de cada uno de nosotros, mi Señor. Te rogamos, te suplicamos que tu presencia nos inunde, Señor. Es lo que hemos venido a buscar, es lo que anhelamos, lo que Si me tienes Lucas 18, versículos 1 al 8 es en donde vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy en Lucas. El título de hoy es: tus decisiones en la vida revelan de quién eres. Tus decisiones en la vida revelan de quién eres, a quién le perteneces. Y es lo que vamos a estar viendo. Lucas, en el versículo 1 del capítulo 18, les refirió también una palabra acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dijo: en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia contra mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, le haré justicia a esta viuda, porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. Entonces dijo el Señor: oigan lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Les hará esperar? Les digo que los defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta primera sección es una que nos invita a que perseveremos en oración teniendo fe en el Padre bueno. Ese es el primer punto, el de que perseveremos en oración teniendo fe en el Padre bueno. Es importante aclarar que Jesús con su parábola está invitando, lo dice en el versículo 1, a la necesidad de orar. Es una necesidad siempre, y no desmayar, no cansarse, no parar de orar. Es no una comparación, sino un contraste entre el juez y el Padre bueno. No es comparación, porque se dice que este juez es uno que ni teme a Dios ni respeta al hombre. Se dice que es un juez injusto, no es un hombre bueno. Sí es un hombre que tiene la capacidad, tiene la autoridad, tiene la responsabilidad, o sea, tendría la obligación de solucionarle a esta pobre mujer, pero no le importa, no tiene ningún interés. Ni siquiera es movido a compasión por ella. Este juez es un hombre a quien solo le importa él mismo. Muy distinto a nuestro Dios, muy distinto al Padre del cielo, al Padre de todos nosotros, porque nuestro Dios sí nos ama con un amor incondicional. Es de lo que Jesús está hablando. Sí, está diciendo: no nos cansemos. Nuestros ruegos, nuestras oraciones deben ser continuas. Debemos perseverar en oración y tenerlas enfrente de Él todo el tiempo. Nos invita a que insistamos. Y no porque Dios se va a cansar y va a decir: estoy cansado de oír las oraciones de este, qué importuno, voy a responderle. No, es, por eso digo, un contraste. El juez injusto responde porque se cansa, pero el Señor dice: el Padre bueno, Él responde porque nos ama. Pero eso sí, perseveremos en oración, es una necesidad. Hay un contraste entre la viuda y nosotros también. La mujer en ese momento en la sociedad, ciudadano de tercera categoría. Viuda, aún mucho más. No era en sí valorada en la sociedad como tal. Era ignorada. No te voy a decir que rechazada, pero sí ignorada. Si no había un hombre que representara su causa, muy posiblemente no tenía ningún futuro. De hecho, por eso el Señor instruye a la iglesia, instruye a los levitas a que cuiden de las necesidades de las viudas y de los huérfanos. Pero al nivel de sociedad no había protección por ella, la gente no se interesaba en las cosas de ella. Nosotros no somos ciudadanos de tercera categoría. La Biblia dice que somos hijos, hijas de Dios.
que pertenecemos a la familia de Dios, que nuestra esperanza está sembrada en la palabra de Dios, llena de promesas y de la historia de amor de Dios por nosotros. Ella era aislada de la sociedad, pero nosotros juntos, unidos con el Señor. Hay un gran contraste. ¡Qué bendición para nosotros! Tenemos acceso al altar, tenemos acceso a los lugares celestiales a través de Cristo. Pero eso sí, Él lo que está invitando desde ahí es a que estemos en oración constante. La primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 17 dice que oremos siempre, siempre, a toda hora, nunca dejen de orar. Eso sí, Mateo 6, en el capítulo 5, también nos da una advertencia de que no estemos en oración haciendo vanas repeticiones, y repetidera, la repetidera y repetidera, y ahí el Señor dice, no anden repitiendo como aquellos que no saben ni lo que dicen. Eso es vano, es sin importancia, no sirve. Pero sí permanecer en una conversación constante con el Señor. ¿Sabes? Tú piensas en respirar. ¿Acaso tú piensas, a ver, voy a tomar aire? Suéltelo, suéltelo. A ver, otra vez. No, tú no piensas. Eso pasa. Muchos de nosotros decimos, es que yo no sé cómo orar. ¿Te imaginas decir, es que yo no sé cómo respirar? Respirar pasa porque es natural para ti. El Señor, no solo en esta escritura, pero en muchas, nos enseña a que la oración sea algo natural en nuestras vidas, algo que pasa simplemente. No lo compliques. Personas dicen, no, pero es que yo no sé con qué palabras. Si puedes modular cualquier palabra, dedícasela al Señor. Habla con el Señor constantemente, todo el día. La oración no solo ese momento en el que apartes, exclusivo. Sí, como Jesús enseñó a orar, háganse en su cuarto donde solo el Señor los ve y díganle esto al Señor. Sí, pero ese no es el único momento para oración. La realidad es que habla con Él todo el tiempo, durante todo el mes, todos los días, todas las semanas, acerca de todo, acerca de cualquier cosa. Es más, cuando tengas una conversación que digas, no, esta conversación, de esto sí no puedo hablar con el Señor, ya sabes que de eso es mejor que ni lo pienses. De esa manera vas a filtrar también qué cosas están pasando por tu mente. Pero háblale al Señor de todo, cuéntale de todo, conversa con Él diariamente. A esto es a lo que nos anima el Señor. Pero eso sí, por supuesto, no pienses que la oración debe ser algo suelto que no va de acuerdo al carácter de Dios. Tu oración debe ser una que va con el carácter de Dios. La palabra dice que el Espíritu Santo nos ayuda a poder orar mejor. Acompáñame a esa escritura, es Romanos capítulo 8. En Romanos, en el capítulo 8, Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma y a nosotros con este mensaje, nos enseña cómo el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros. Romanos 8, versículo 26. Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Si no sabes cómo orar, alégrate porque cuentas con la intercesión del Espíritu Santo. Hoy las últimas dos canciones que cantamos tienen todo que ver con el Espíritu de Dios. Y le pedimos su presencia y le pedimos que interceda y le pedimos que esté en control en nuestras vidas. El Espíritu entonces intercede por nosotros. Pero es importantísimo, al final del versículo 27, dice que intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. No va a interceder conforme a tu voluntad o a mi voluntad. Él va a interceder conforme a la voluntad de Dios para ti. Dios tiene propósitos para ti y no quiere decir que con cualquier cosa que yo venga a decirle al Señor, simplemente porque diga en el nombre de Jesús o porque cuento con que el Espíritu Santo intercede por mí, se va a dar si es que no está de acuerdo a la voluntad de Dios para mi vida. Si vieron alguna vez hace muchos años una película que se llamaba Todopoderoso, el protagonista es el comediante Jim Carrey, y en la película, en la trama, el protagonista, Dios le da el poder de ser Dios por un tiempo. Y este Jim Carrey empieza a recibir todos los mensajes y oraciones de la gente, millones de oraciones, y se empieza a desesperar, no sabe qué hacer, y le responde a todos que sí. Entonces, por ejemplo, unos se ganaron la lotería y en vez de ser $50 millones les tocó de a $5, porque se la ganaron todos.
y todo pasa, entonces se forma el caos más grande porque no había un orden. Dios es un Dios de orden. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Dios va a responder de acuerdo a su voluntad. Si conoces su voluntad, te puedes alinear a la voluntad de Dios y Él va a responder y vas a ver milagros en tu vida mientras camines en la voluntad de Dios. Pero no pienses que tú vas a andar en tu voluntad y hacer que Dios haga milagros en tu vida y Dios se acomode a tu voluntad. Somos nosotros los que nos acomodamos a la voluntad de Dios. Para eso estudiamos la palabra de Dios, para saber cómo pedirle, para saber qué pedirle, para saber cómo adorarle, para saber cómo agradecerle, para saber cómo vivir. Y la oración es para esa familiaridad diaria que va a fortalecerme en mi edificación espiritual con Él diariamente. Por eso debemos estar orando en perseveración, con perseveración. Y es tremendo que en el versículo 8, después de decirles esto, de Lucas 18, después de decirles, hey, mucho más, el Padre los va a escuchar, Él no los va a hacer esperar. Pero en el versículo 8 les dice, les digo que los defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Es una pregunta esperando una respuesta. Porque no toda pregunta siempre se hace esperando una respuesta. Hay preguntas que se dejan para que uno cuestione, para que uno piense. En este caso se espera una respuesta y ojalá una respuesta fuerte. Es como si hiciera yo la pregunta ahorita y decir, hey, ¿hay aquí alguno que sea un hijo de Dios? Y hay uno. Entonces esa persona dice, hey, amén, sí, tal. Y hay aquí alguno que ansía la venida de Cristo pronto. Y, sí, y entonces aquí Jesús está preguntando, hey, pero cuando regrese, ¿habrá fe acá? Y le das que sí, claro que sí, porque esto se lo está preguntando a esos discípulos convencidos de que están siguiendo al Mesías, de que están siguiendo al Hijo de Dios. Ya este ministerio lleva un par de años, ya han visto las obras y ya están mucho más seguros. Y luego continúa en el versículo 9 de Lucas 18. Dijo también esta parábola, otra parábola, a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio. En otras palabras, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El segundo punto de hoy: oremos con humildad, entendiendo la perfección de Dios. Debemos orar con humildad. ¿Escucharon lo del fariseo? Dice que estaba orando consigo mismo, hablando de sí mismo, elogiándose a sí mismo. Todo era acerca de él mismo. Y oraba. ¿Cómo es eso de orar conmigo mismo? Y comparándose con el publicano, el recolector de impuestos, y diciendo que, ay, gracias, estoy, Señor, tan orgulloso de ser tan humilde. Casi que es lo que está diciendo. Y quién sabe más, en esta oración este hombre se creía que era muy justo, menospreciaba a los demás, pensaba que los demás valían menos. Eso es lo que quiere decir menospreciar. El recolector de impuestos, sabiendo que es un hombre pecador, se queda a una distancia, se queda de lejos, no quiere ni alzar los ojos, los mantiene cerrados y se golpea el pecho y está pidiendo por compasión, está confesando que es un pecador. ¿Saben? Este otro hombre, el fariseo, se justifica a sí mismo. Se compara con el estándar del recolector de impuestos, del publicano. Cuando el único estándar con el cual yo me puedo comparar espiritualmente es con el de Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios. Al yo compararme con Dios, que es perfecto, reconozco lo pecador que soy, lo mucho que me hace falta. Pues si me pongo a compararme con otros y encuentro allí satisfacción,
Hace un par de semanas les decía, ahora no vas a traer un mercado de 3 bolsas, porque yo fui el único que traje de mercado de 3 bolsas, todos los demás trajeron de 2 y ese trajo de 1 y yo traje un mercado de 3 bolsas. Entonces me siento mejor porque yo traje un mercado de 3 bolsas. Es más, muchos otros no trajeron mercado y entonces me siento mejor por eso. Yo soy de los que levanta las manos en la alabanza y tú no levantas las manos. Quisiera yo ver. O de los que haces bulla como hacían los fariseos para de pronto dar un diezmo, dar una ofrenda a la iglesia. Tal, y aquí que están las cajas en la parte de atrás. Ustedes saben que aquí no se hace el tiempo de vamos a recoger el diezmo y 15 minutos de mensaje y hacerlos sentir culpables acerca del diezmo, pero las cajas están atrás. El diezmo sí es bíblico, pero es entre cada persona y el Señor, y hay un sobrecito para llenar. Entonces hay del que, no estoy diciendo que haya aquí, pero para ilustrar esto, del que coge el sobre y se pare, bueno, un momento, va. Sí, y luego saca el efectivo, 1, 2, 3, 4. ¿O acaso eres del que de pronto ya lo llenó y como que, ay, Señor, perdóname, Señor, es lo único que tengo, Señor, y gracias Dios? Y es una gran comparación entre el uno y el otro. El fariseo estaba interesado en lo exterior, la apariencia exterior, aparentarle a los demás, y aún su justificación era una exterior, mientras que la del recolector de impuestos le interesaba lo que había adentro de él. Ya era marcado por los demás y por la sociedad como pecador, pero él no le importaba si los demás lo justificaban o no. Él buscaba la justificación de Dios. Y es importante saber, el orgullo condena y la humildad lleva a la justificación. Ese sería otro punto. El orgullo condena y la humildad lleva a la justificación. Está bien, sí, que con nuestra vida busquemos inspirar, animar a otros a vivir una vida en santidad. Lo debemos hacer, debemos animarnos los unos a los otros a hacerlo, pero debemos tener claro que el único que cumple el estándar es Cristo. Él es el estándar que debemos seguir, es a Él a quien debemos imitar y a nadie más. Oración con perseverancia en la primera parábola, oración con humildad en la segunda parábola. Y entonces ahora es la pregunta para ustedes y para mí: ¿cuál es el contenido de tus oraciones? ¿Será que tus oraciones tienen el contenido de ti mismo? ¿O será que tus oraciones tienen el contenido de la gloria de Dios? ¿Sabes? Son esas oraciones en donde nos sentamos con una lista de peticiones delante del Señor. Y me siento así, y me siento asá, y quiero hacer esto, y quiero hacer aquello, y necesito esto, y necesito aquello. Escúchame, oh Señor. Y todo es acerca de ti mismo de pronto. Tengamos cuidado. De hecho, hazte la prueba. Cuando estés en oración, sola en tu casa, ponte el teléfono y grábate tu oración en voz alta para que te escuches a ver de qué estás hablando. Y no la compartas con nadie más, eso sí. Pero escúchate a ver de qué estás hablando. ¿O estás tú glorificando a Dios? Hey, Señor, gracias que comí hoy. Dios, gracias por este techo. Dios, gracias. Perdón, Señor. Aquí vengo a ti, haz lo que quieras. En donde Él se ha glorificado. En esa parábola fue ese hombre el que salió a casa justificado, no inocente, fue justificado, y su humildad fue elemento esencial para que el Señor le justificara. El otro, su orgullo y el hecho de que él era lo más importante, fue herramienta para que fuera a casa peor de lo que había venido. Ambos estaban en la iglesia. Entonces ahora viene la pregunta: ¿cuántos de aquí se identifican con el fariseo y cuántos con el publicano? Vamos a ver. No, ninguno. Pero ¿saben? Chances hay de que algunos de nosotros andamos como el fariseo, haciendo algo externo. Hoy domingo, las iglesias protestantes y católicas de la ciudad van a tener miles de personas, literalmente. Entonces te pones tú a pensar: hey, ¿cuántos de nosotros estamos en la iglesia de aquí para afuera? No adentro del corazón, sino de aquí para afuera. Hey, ya fui, ya estuve, ya cumplí, ayúdame pues esta semana. ¿O cuántos estamos de, no soy siquiera digno, Señor, de estar aquí? Y no soy digno siquiera de cantar, es más, no alcanzo ni a cantarte, Señor. Quisiera, pero las emociones no me dejan, pero al menos en mi mente te adoro, Señor. Y estamos aquí buscando perdón, buscando instrucción del Señor.
Dios quiere que seamos el 100% y vivamos nuestra relación con el Señor con humildad, dependiendo de Él, con obediencia y con amor. El Señor aumenta en esta enseñanza en los próximos versículos. En el versículo 15, ahora estamos en Lucas 18 todavía, versículo 15. También le presentaban los niños pequeños para que los tocara, y los discípulos al ver esto les reprendían. Pero Jesús los llamó diciendo: dejen a los niños venir a mí y no les impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. De aquí en adelante, esta sección de escritura es contada por 3 de los evangelistas. Estamos en Lucas, Mateo y Marcos también nos cuentan esta historia. Juan es el único que no hace referencia a esta historia. Y Mateo y Marcos nos van a dar algunos elementos adicionales para entender más o sacar más todavía este mensaje. De hecho, en el recuento de Marcos, en el versículo 16, cuando dice que Jesús los llamó, dice que Jesús se indignó. O sea, Jesús se molestó por el hecho de que los discípulos estaban diciéndole a la gente: no traigan los niños. Jesús se indignó. No, dejen que los niños vengan a mí. ¿Saben? Había sido en Mateo 18 en donde el Señor ya había dado una enseñanza acerca de los niños, comparando con los discípulos, con los apóstoles. En Mateo 18, en el versículo 1, los discípulos van de camino a hacer ministerio y se están preguntando: ¿quién de nosotros va a ser el más grande en el reino del Señor? O sea que el Señor sigue con esta ilustración, porque también aún en el corazón de los apóstoles, de los discípulos, ya estaba creciendo aquello que había contaminado a los fariseos: orgullo, es la notoriedad, somos más que otros, y entre nosotros 12, ¿quién irá a ser el más grande? Y allá en Mateo 18, el Señor le respondió. En el versículo 2, Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Y cualquiera que en mi nombre reciba a un niño como este, a mí me recibe. Ya Jesús había enseñado algo acerca de la inocencia, la dependencia, la obediencia de un niño bien pequeñito, y les dice: no se crean ustedes mucho. Es más bien de esta manera, como un niño pequeñito, dependiente es que deben ser. No se empiecen a creer independientes, porque el fariseo también ya se sentía independiente. Si tú crees que tú te puedes justificar a ti mismo, o tu religión te puede justificar, pues no necesitas a Dios, no necesitas a Jesús el Mesías. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos como iglesia, en donde Jesús queda como innecesario. Con que yo cumpla con las normas es suficiente, y no es así. Estamos necesitados desesperadamente de la gracia y salvación que Jesús nos da. Y esto es lo que les está hablando a ellos aquí a través de que seamos como niños. Está hablando nuevamente de la humildad. ¿Quién aparte de Jesús en el Nuevo Testamento tuvo el mayor éxito, la mayor notoriedad, la mayor efectividad? Cubrió más territorio, más personas conocieron a Jesús por él. ¿Cuántas iglesias fueron plantadas? ¿Quién sería ese en el Nuevo Testamento? Pablo. Pablo era la superestrella, por supuesto, después de Jesús del Nuevo Testamento. Pero quiero que escuchen, no vayan a estas escrituras, yo se las leo, lo que dice Pablo de sí mismo. En la primera de Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 15, dice: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos, dice Pablo de sí mismo. Y en Efesios capítulo 3 versículo 8, aunque soy el menos digno, el más pequeño, el más insignificante de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. El más insignificante, el más pequeño. Y en la primera de Corintios capítulo 15 versículo 9,
pues yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Solo son 3, hay muchos más. Pablo habla de sí mismo diciendo: no soy digno, soy el peor, soy el más pecador, soy el peor de los pecadores. ¿Por qué? Porque la gloria es solo para Jesucristo. Porque va a haber esa tendencia de que, ay, llegó Pablo, wow, el gran apóstol, llegó el gran predicador, llegó el gran evangelista, y Pablo siempre es bajándose y decirles: no se impresionen mucho, impresionémonos con el único digno de recibir toda gloria. De la misma manera nosotros debemos siempre tener claro que a Él es la gloria, Él es el estándar, y de llegar a Él con la humildad, la dependencia y la vulnerabilidad de un niño pequeñito que necesita de Él para vivir. El problema es que hemos como declarado independencia de Dios. No sé, ¿saben? Y los que somos padres y ya tenemos hijos más grandes, lo hemos vivido con los adolescentes. Y se creen que ya ellos hacen, que se las saben todas, que ellos pueden hacer lo que quieran. Y uno los mira y uno se acuerda cuando tenían 10 mesecitos y no se podían ni parar, no podían ni comer solos, no tenían nada. Quisiera uno haberles dicho a los 10 meses: te me vas de la casa. No se puede. Entonces dependían de mí para todo. Y a medida que van creciendo, sobre todo las niñas, son encima del papá y todo, cariñosas y son todo amorosos. Si ustedes tienen niños pequeños, créanme, yo sé que ustedes ahorita no me creen, dicen: no va a ser el caso mío. Va a llegar un momento en donde uno va a querer: yo no voy contigo. Uy, mi papá sí es ridículo. ¿Cómo? Pero si yo era tu superhéroe hace un tiempo. Y no es porque hayas hecho nada malo, necesariamente. Hay cambios. Y yo creo que Dios nos permite tener adolescentes para que experimentemos cómo Él se siente con nosotros. Porque muchas veces nuevos en la fe, hacemos todo lo que Él dice: sí Señor, tu palabra, adorarte, tu presencia, Dios. Pero luego empezamos pues estoy ocupado, tengo mucho que hacer, tengo otras preocupaciones, otras cosas. Señor, el domingo nos vemos un ratico allá en la iglesia. Yo llego, si no tengo nada más que hacer, si no hay ninguna otra cosa que hacer. Y declaramos una independencia nociva para nosotros. No salgamos de ser como niños dependientes en Él. Ese de niños no es para ser malcriados, indisciplinados e inservibles. No, se supone que maduremos espiritualmente, pero siempre mantenernos completamente dependientes del Señor, dándole a Él la gloria, obedientes y amorosos con el Señor. Volviendo a Lucas 18, o si estás allí, ahora es el versículo 18, en donde viene otra historia más. Le preguntó cierto hombre principal, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos: no cometas adulterio, no cometas homicidio, no robes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, al oírlo, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, al oír estas cosas, se entristeció mucho, porque era muy rico. Esta historia es para 3 prédicas, esta historia sola. Era un hombre que anhelaba la vida eterna. Era un hombre muy joven. Es de elogiar que era un hombre muy joven, con mucho dinero. Cuando dice que era un principal, la palabra original es la que se utilizaba para referirse a un líder religioso. O sea, era uno de los líderes de la sinagoga local. Joven, líder de la sinagoga local, y aparte de eso, lleno de plata. Mejor dicho, este muchacho la tenía toda. Digo que es de elogiar que al menos andaba metido en la iglesia y que demuestra por sus acciones que realmente quiere conocer del Señor. El recuento de Marcos de esta historia en el capítulo 10 dice que este joven llegó corriendo y se tiró de rodillas. Por eso digo que los detalles de una historia y de la otra nos ayudan. Este joven llegó corriendo y se tiró de rodillas a hacerle la pregunta al Señor. O sea, siendo líder religioso, se expuso ante los demás, se arrodilló delante de un hombre y está pidiéndole dirección de cómo llegar a la vida eterna. Los discípulos, la multitud, los líderes religiosos, todos viendo, no le importó. Evidentemente él esperaba una respuesta que solo Jesús le podía dar. Cuando Jesús le empieza a responder, le dice: ¿por qué me llamas bueno?
está bien llamarlo maestro, era normal, pero maestro bueno, dentro de la costumbre judía del momento, no se le decía a ninguno, y Jesús lo aclara. Solo hay uno bueno y es Dios. Y en ningún momento dice que el joven se paró y dijo, ay, sí, tienes razón, déjame corrijo. No, de rodillas se mantuvo como maestro bueno. O sea que de cierta manera este joven está entendiendo que Jesús es Dios o tiene mucho que ver con Dios, porque se mantuvo ahí y está buscando una respuesta importante. Líder religioso, gran corazón. Jesús entonces le responde, bueno, pues ya conoces la ley. Y luego le menciona unos de los 10 mandamientos. Intencionalmente, los mandamientos mencionados son los que tienen que ver con relación con otras personas. No se mencionan los primeros, que tienen que ver en relación con Dios. E intencionalmente no se menciona el 10º, acerca de no codiciar. Este joven piensa, cree, dice, de pronto legítimamente, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Mateo, en el recuento de esta historia, nos dice en el versículo 20 que le dice, no solo ya he cumplido con todo eso, sino le dice, ¿qué más me falta? ¿Qué más tengo que hacer? El error también es pensar que es algo que yo puedo hacer por mí mismo. Y Marcos nuevamente dice que Jesús, antes de contestarle, dice que Jesús lo miró con amor. Jesús lo miró como con dulzura. Bueno, ¿tú crees que estás tan bien? Con amor, entonces el Señor le dice, seguro porque vio la sinceridad, seguro porque vio el deseo, le dice, una cosa te hace falta. Vende todo. Es uno de esos versículos en los que a través de la historia de la iglesia, curas y pastores han utilizado para decir, entonces si quieren entrar al reino, dejen aquí sus riquezas hoy, para que sí puedan entrar. Déjenlas aquí, que yo aquí las purifico y ya así tal. Y se utiliza por uno de esos versículos de para dar. No, en ninguna parte el Señor instruye a que las riquezas son pecado. De hecho, hay instrucciones que el Señor le da a Pablo y Pablo a Timoteo acerca de decirle, hey, a los ricos dile que no van a ser orgullosos, que no pongan su esperanza en las riquezas y que le ayuden a los demás. En ninguna parte dice, diles que se van para el infierno, o diles que se deshagan de las riquezas. Lo que les dice es que sean responsables, buenos administradores de las cosas que tienen. Ser rico no es pecado. Sí es una gran responsabilidad ante el Señor y ante la sociedad también. Aquí entonces el Señor le dice, hey, esto es lo que puedes hacer. Vende todo lo que tienes y ahí sí, ven y sígueme. Cuando la opción era entre el cielo y el dinero, este pobre joven se entristeció y decidió irse porque tenía mucho. Evidentemente, y por eso dije solo se mencionan unos de los mandamientos, el amarás a Dios sobre todas las cosas no era parte verdadera de la creencia de este hombre. Porque si hubiera amado a Dios sobre todas las cosas, y hace un momento lo llamó maestro bueno y se puso de rodillas delante de él, ven, sígueme, lo único que te hace falta para que me sigas es que dejes esta carga. Entonces no amó a Dios sobre todas las cosas, pero amaba su dinero más de lo que amaba a Dios. Y lo que decía en Levítico acerca de y ama a tu prójimo, Mateo incluye eso en su recuento de esta historia también. Dice que el Señor Jesús le dijo, estos son los mandamientos, y también amarás tu prójimo como a ti mismo. Obviamente no amaba al prójimo más que a él mismo, porque el concepto de darle mis posesiones a los demás lo entristeció y lo hizo más bien alejarse. Su amor por el dinero. Por eso el mandamiento acerca de la codicia no fue mencionado. Él pensó que lo estaba cumpliendo, pero ahora le es revelado que la codicia tiene su corazón y que su amor por el dinero es más grande que su amor por Dios, es más grande que su amor por las demás personas, y que el dinero es un ídolo en su corazón. Este encuentro con Jesús le permitió que fuera revelado el pecado oculto en su corazón. Ahora, ¿tú has evaluado si hay algún ídolo en tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Alguna vez has hecho la evaluación para ver si hay ídolos en tu vida? Este muchacho antes pensaba que no había. Y si de pronto le preguntara a cada uno de ustedes, tal vez diría, no creo. Pero sabes, acércate más a Cristo para que se revele o devele si haya ídolos en tu vida. Hay formas prácticas en que lo puedes hacer. Encuentra en dónde inviertes la mayoría de tu tiempo y de tus recursos.
Y eso te va a ayudar viendo qué es lo más importante en tu vida. En dónde dedicas la mayor parte de tu tiempo y la mayor parte de tus recursos. Y se va a hacer una lista más pequeña. Eso va a ser las personas o las cosas más importantes en tu vida. Y luego, basado en esa lista, piensa si hay algo en tu vida que no puedes dejar para seguir a Jesús. Hay algo que si Jesús te dijera de esa lista, oye, deja a tal persona o deja tales cosas y sígueme, hay algo que dirías, uy, no, hasta allá sí no voy. Cualquier cosa que digas así acerca de eso va a ser un ídolo revelado en tu vida. Ten cuidado con eso, pero sí evalúa, identifica cuáles son las prioridades en tu vida. Tal vez no lo has hecho, no sé, algunos de ustedes son más organizados y si tienen claro cuáles son las prioridades en su vida. Si lo tienen, identifiquen cuál es, qué lugar ocupa honrar a Dios y darle la gloria a Dios dentro de ese listado de prioridades. Cualquier cosa por encima de Dios se convierte en un ídolo en tu vida, que no permite que sigas a Jesús de la manera correcta. Encuentra cuáles son tus prioridades y de esa manera date cuenta si hay algo que tienes que cambiar en tu vida y que tienes o que dejar o darle el lugar que realmente le corresponde. Determina las prioridades de tu vida, si es que no las tienes, pero determínalas de acuerdo a la palabra de Dios. No dejes que el mundo las determine. No dejes que sea el mundo el que determine tus prioridades. Eso era lo que tenía que ver con el video. Las redes sociales, los famosos, las estrellas del deporte, la serie más popular, las actividades más comunes que todo el mundo está haciendo, el cómo vestirnos, el qué cosas tener. ¿Es el mundo determinando las prioridades o es Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo en tu vida quien determina cuáles son las prioridades de tu vida? No permitas que sea el mundo el que determine las prioridades. Deja que sea el Señor el que determine prioridades en tu vida. Normalmente es Dios primero, la familia segundo, el trabajo tercero. Y de ahí para abajo, esa sería la generalidad, pero realmente está siendo así. No solo que sea un concepto en donde gastes tu tiempo, como gastes tus recursos, lo que te apasiona va a determinar si realmente es así en tu vida o no. Al ver esta respuesta de esta manera, acompáñenme a Filipenses para que vean este versículo conmigo. Filipenses capítulo 2, los versículos son el 12 y el 13. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Porque este mensaje para nosotros como iglesia del Señor, como seguidores de Jesucristo, cobra una nueva dimensión. Al ver aquí, Pablo le está hablando a la iglesia en Filipo y a nosotros. Se los voy a leer en la versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice, Filipenses 2, versículos 12 y 13, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Fíjense lo que sigue. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. En la traducción de Reina Valera, este es el famoso versículo, porque es Dios quien da el querer como el hacer. Pero es clave ese de esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. La palabra original para esta sección de escritura dice como que ejerciten su salvación. Ya fueron salvos, ahora ejercítenla, trabajen con ella, den un resultado, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Al ser salvos, el Señor nos da ese deseo, ese querer para poder bendecir a otras personas, para poder demostrar el amor por Dios y el amor por otras personas. Pero eso es, por supuesto, si estamos pegados a Dios, escuchando a Dios y obedeciendo a Dios. Para la comparación de los niños, aquel bebecito que va creciendo 2 años, 3 años, 4 años, hablan mucho como nosotros, se visten mucho como nosotros, se comportan muy parecido a nosotros y les gustan muchas cosas, se ve la identidad de la familia en nosotros. Luego ya cuando son adolescentes, algunos se parecen a nosotros, pero otros, uno dijera, hey, ¿quién me robó a mi hijo y vino y me trajo a este otro? Este no es el mismo mío.
de la misma manera como cristianos. Debemos parecernos porque dependemos de Él, lo escuchamos a Él, lo amamos a Él, lo adoramos a Él, lo seguimos a Él, hablamos con las palabras de Él, actuamos de acuerdo al carácter de Él, porque lo seguimos de todo corazón. Pero algunos hemos decidido hacer las cosas a nuestra manera, orando con nosotros mismos, buscando por nosotros mismos, haciendo lo que nosotros queremos, y como que el Señor dice: ay, ¿a qué hora se me metió aquí a la familia? Este no es de mi familia. Y hemos leído hace un par de meses como en el momento del día del Señor Él dirá: no, yo a ustedes no los conozco, apártense de mí, ustedes son hacedores de maldad, nunca los he visto. Aunque hagan milagros y aunque hagan cosas, no estamos alineados al carácter de Dios. Ahora, debemos terminar esta sección aquí en Lucas 18, versículo 24, para aclarar acerca de las riquezas, las cosas. Versículo 24 de Lucas 18. Jesús, al ver que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá ser salvo? Paro ahí un segundo. En esa época, la prosperidad económica financiera era señal de bendición de Dios. Y hoy en día también muchos lo manejan de esa manera. Esa es la esencia del evangelio de la prosperidad, y por eso es que es tan malo. Porque hasta los discípulos, los apóstoles, al escuchar que qué va a ser de difícil para quienes tienen riquezas, no, entonces ¿quién se va a poder salvar? Si supuestamente las riquezas son señal de que tú nos estás bendiciendo, Dios. No se trata de eso. No siempre el que haya prosperidad financiera es bendición de Dios. Y que de pronto una persona tenga pobreza, entonces es castigo de Dios. No es así. Y obviamente era erróneo en esa época y es erróneo hoy. Por eso, al hablar de que Dios te tiene que estar prosperando y te tiene que estar dando, si no es que estás mal y Dios no está contigo, es un mensaje falso. Nada que ver con el carácter de Dios. En el versículo 27, Jesús les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado lo nuestro y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por causa del reino de Dios, que no haya de recibir muchísimo más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Mateo en su recuento dice que los discípulos se asombraron en gran manera, sorprendidos de esto. Tener posesiones no es pecado. Confiar en las posesiones y darles el lugar por encima de Dios sí es pecado. Anótenlo nada más, solo se los voy a leer. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Versículo clave es el 10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos insabores. No es que el dinero es la raíz de todos los males, es el amor al dinero, es la codicia, es el deseo inapagable de tener más y más y más y más. No quiere decir que si eres una persona exitosa, trabajador, Dios te ha bendecido, te va muy bien, eso es pecado. No, si te va bien y tienes planes de que tu empresa, de que tu negocio mejore, prospere y eres diligente y eso está bien. Eso quiere decir que eres buen administrador de lo que Dios te ha dado, de las capacidades que Dios te ha dado, de las oportunidades que Dios te ha dado. Está bien que lo hagas. Por eso el Señor le da instrucciones a los ricos. Oye, no pongan su esperanza en el dinero, administrenlo bien, ayuden a las demás personas. No es ustedes no pueden ir al cielo si tienen dinero, sean buenos administradores de ello. Puede ser materialista viviendo en pobreza y puede ser despegado de las cosas viviendo en riqueza. Es el amor por el dinero. No se preocupen de si tienen o no tienen, honren al Señor, denle gloria a Dios y lo que Dios les haya dado, sean buenos administradores de ello. Cuando el Señor dice que le es muy difícil al rico poder entrar al reino de los cielos, es acerca de que tiene mucha independencia de Dios. Entonces no me hace falta nada, todo está bien, todo lo puedo comprar y es muy fácil entonces que el Señor tome un segundo plano.
Pero si tú tienes de todo, como ese joven rico, y sin embargo sabes, no es suficiente. Hay algo que no llena mi corazón. Ni mi posición como religioso, ni mi juventud y mi salud y mi fuerza, ni todo el dinero que tenga, no llenan. Él sí tenía la verdadera angustia. Sin embargo, todavía era más importante el dinero. Si tú reconoces que tú dependes completamente del Señor y que Él es tu riqueza y en Él está tu tesoro, Él será prioridad. Y las otras cosas, bueno, están allí. Sé buen administrador de esas cosas. En esta sección de Escritura vemos que para seguir a Cristo debe haber un cambio radical de valores, de estilo de vida y de prioridades. A través de la oración, a través de una relación con el Señor, de vivir en humildad con el Señor y de darle el lugar correcto a los recursos o bendiciones que Dios nos haya dado, podemos lograr esto. El Señor está mostrándonos áreas en nuestra vida que no reflejan su carácter, y nosotros con humildad debemos venir a Él y pedirle que siga cambiándonos y transformándonos. Aprovechemos esta época de Navidad para hacer un pare, para hacer un alto, para identificar esas áreas que necesitan podarse en nuestras vidas. Esas hierbas, si usamos esa ilustración, van creciendo en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Y es necesario empezar a sacarlas. La luz de la palabra del Señor ilumina y dejemos que Él haga eso. O nosotros mismos, lo que podemos, hagamos los cambios necesarios, pero que sean de acuerdo al carácter de Dios. Vamos a orar y terminamos cantando al Señor una última canción. Padre, te damos gracias, nuestro Señor. Alabamos tu santo nombre, Dios, y te pido, Dios, que nos ayudes, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo a tener una vida de oración, Señor, de oración con humildad, de oración perseverante, en donde se reconozca que tú y solo tú eres Dios, mi Señor. Ayúdanos a ser dependientes de ti, mi Dios, de que vengamos a ti como niñitos y niñitas, no malcriados, pero sí necesitados de ti, dependientes de ti, gozosos de ti, mi Señor. Padre, ayúdanos y fortalécenos para que con lo que hayas puesto en nuestra vida, Señor, poco o mucho, personas, talentos, dones, Señor, lo que hayas puesto en nuestra vida, lo usemos para honrarte a ti, Dios, y demos las prioridades correctas, Señor. Te pedimos grandemente, Señor, ayúdanos a identificar cualquier ídolo, cualquier obstáculo que haya en nuestra vida, Señor, que no nos permita dejarlo y seguirte a ti de todo corazón. Ayúdanos, Señor, danos el valor y la fortaleza. No queremos ser como este joven rico que, confrontado con esa decisión, decidió irse y no seguir a su Salvador. Ayúdanos, Señor, a poder tener el carácter y la fortaleza de dejar lo que sea y seguirte a ti de todo corazón, mi Dios. Fortalécenos, te pedimos, Señor, pues queremos honrarte, queremos glorificarte a ti, no solo hoy, no solo en esta época, sino siempre, todos los días de nuestra vida, Señor. Queremos que tú seas el Rey, el Señor, que seas el centro de nuestras vidas. Señor, te pedimos que no haya ninguna cosa en nuestras vidas que tome el lugar que solo a ti te corresponde. Y ayúdanos, Padre, a que todo gire alrededor de ti, Señor, en donde tú seas quien tú eres, el Dios del universo, el centro de nuestras vidas. Te adoramos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminamos cantando al Señor.